siguiente tema, y es que esta semana, una vez más, volvemos a El Salvador y se dio a conocer que el partido Nuevas Ideas postula de forma no tan sorpresiva la intención de que su abanderado, Nayib Bukele, esto de Nuevas Ideas y Nayib Bukele, que salga la identificación del partido sea una N, la N de Nayib, no es algo accidental. Sin embargo, como era de esperarse, pues se hizo la postulación abiertamente a las elecciones previstas para el próximo febrero de 2024, de febrero específicamente de 2024. Y claro, ciertamente hay que tomar en consideración que este planteamiento de reelección entra en un choque directo con el texto constitucional, específicamente con el artículo 154 que establece que el periodo presidencial será de 5 años y comenzará y terminará el 1 de junio sin que la persona que haya ocupado la presidencia pueda continuar en sus funciones aunque sea un día más, lo cual es algo bastante claro. Sin embargo, esa claridad pareciera ser desafiada por un presidente que, bueno, ha venido con el paso de los años de su mandato, no tan solo acumulando poder, sino acumulando también simpatizantes. Y en ese sentido pareciera que eso podría estar por encima de la ley, de las tradiciones, de las costumbres y sobre todo de las buenas formas democráticas que se esperarían que pudieran tener cierta contención. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación de esto, que obviamente se veía venir desde sus inicios, pero me gustaría un poco tu apreciación sobre este desafío y cómo esto lamentablemente se ha convertido en una nueva tendencia de desafiar abiertamente lo que dice el texto constitucional a propósito de las reelecciones, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros en Latinoamérica hemos visto esta película en diferentes versiones, ¿no? Y no es solamente que la Constitución no tiene valor a la hora de, digamos, de limitar el, Sí, a veces la permanencia en el poder, ¿no? exacto, es como, Digamos que en algunas ocasiones como que si tiene un valor selectivo, ¿no? En algunos momentos tomo lo que dice el texto, pero cuando no me conviene mucho, pues puedo tener no, la y licencia. que en algunos casos se puede jugar como lo está haciendo López Obrador. Bueno, él no puede reelegirse, pero él puede controlar quién es, y eso en México es, digamos, históricamente una tradición que no se ha perdido a pesar de que el PRI ya no es el único, ¿no? Pero en el caso concreto de El Salvador, lo que vemos es que de nuevo la judicialización de la política tiene enormes beneficios para quienes controlan el poder y tienen la capacidad de, por ejemplo, controlar el Tribunal Supremo, controlar cortes constitucionales, porque de eso se trata. Lo hemos visto reiteradamente, cómo la manipulación del Poder Judicial le permite a este tipo de individuos que no, ya no son pichones de dictadores, ¿no? Este es un tipo de liderazgo político que en el caso de El Salvador tiene un enorme respaldo popular. Y lo estamos viendo también en México, que a pesar de que no es un dictador, que a pesar de que no es un autócrata, pero hay elementos que nos indican que este es un tipo de ejecutivo, ¿verdad? Que lo que quiere es controlar el poder, no es ejercer un mandato por un tiempo limitado. Entonces, aquí es donde vemos las consecuencias de esa extralimitación, de ese control que se ejerce sobre las cortes, sobre el Poder Judicial, tener un Poder Judicial como una especie de oficina alterna de consultoría jurídica del Ejecutivo. Estas son las consecuencias. El problema que yo veo en El Salvador es que esto tiene respaldo, porque el presidente tiene respaldo. Y esas son las cosas que no se ven después, que después de que vemos las consecuencias de este abuso de poder es que la gente se lamenta. Pero en el momento es gravísimo, porque no hay ningún tipo de respeto ni de sumisión al Estado de Derecho. Claro, y como era también de esperarse, pues muchas veces
este tipo de deliberaciones sobre lo que ocurre muchas veces se termina resumiendo en lo que dice el presidente en su Twitter o en sus alocuciones o en sus TikTok, que bueno, evidentemente, pues incluso hablaba allí sobre, bueno, de los, como que los ataques que recibía, pues eran de los medios de Soros, ¿no? Un poco utilizando la narrativa habitual que uno ve en algunos liderazgos conservadores, incluso en Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, también me gustaría un poco también tu apreciación, Manolo. ¿Cómo ves tú también este manejo en el plano comunicacional y Mm, ciertamente, pues, qué impacto podría llegar a dejar, sobre todo para el resto de la región, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Mira, aquí hay dos quiebres, ¿no? Primero, el quiebre de la tradición. El Salvador era un país con muy poca tradición democrática, pero a partir de los años 80, y además coincidiendo con el proceso de paz, se cambia. Y desde que Napoleón Duarte, de la democracia cristiana, allá por los años 80, hasta el hoy presidente Nayib Bukele, ha habido 8 presidentes que han estado 5 años, han respetado el mandato constitucional, se han ido cuando terminó el mandato y además han procurado la alternancia. Es decir, de los 8 presidentes que ha habido en El Salvador, ha habido un demócrata cristiano, ha habido 4 del partido de la derecha, de Arena, 2 de la antigua izquierda, del FMLN, de la antigua guerrilla, del partido FMLN, y Nayib Bukele. Es decir, que se estaba sentando en la tradición. Esta tradición se rompe. Y segundo, se quiebra, como lo habéis dicho muy claramente, la Constitución. Se quiebra la Constitución porque la Constitución es taxativa. Dice lo que habéis leído del artículo 154. Pero claro, hay un truco legal, y es que si yo dejo la presidencia unos meses antes de que termina mi mandato, me voy a mi casa y pongo a un sustituto que es un muñeco, que es alguien, una marioneta yo que me va a garantizar que no pasa nada raro. Yo me voy, no soy presidente y entonces puedo volverme a presentar. Claro, eso es un fraude de ley, eso es pero que ese fraude de ley, la Corte. ¿Y por qué se lo permite la Corte? Como ha dicho María Isabel, pues porque la Corte ha sido cooptada. Es decir, en la Corte yo he puesto a mis amigos. No es una Corte independiente, no es una Corte como podría ser, y antes hablabais de Uribe, ¿no? La Corte Constitucional en Colombia prohibió textualmente que Uribe hiciera una jugada, una jugada no como esta, pero bueno, era una jugada para haber tenido su tercer mandato. Y sin embargo, la Corte le dijo, no, señor presidente, ¿no? Porque era una Corte independiente. La coartada de que Bukele, y es cierto, en términos de las encuestas de opinión pública, le dan unos porcentajes que ya quisiera cualquier presidente de América Latina, ¿no? Superiores al 70-75%. Pero esto está articulado sobre todo sobre una gran estrategia, que es la propaganda. O sea, Bukele es un hombre que viene de la publicidad, que sabe la Publicidad. propaganda y que la maneja, bien habéis dicho, en las redes sociales, pero también en lo que se llama la estética de la violencia. Las famosas fotos, si nos damos cuenta en los pies de foto de todo el reportaje gráfico que se ha sacado en El Salvador, siempre el autor es el Ministerio del Interior, es decir, es el gobierno. Nunca hay una agencia de prensa independiente, internacional, nunca hay un fotógrafo independiente, siempre está perfectamente concebido como se concibió en la Alemania nazi, en la Italia fascista de los años 30, o incluso en la Rusia soviética, cuando esas fotos de grandes masas y demás que atraían a la gente. Esto yo creo que tiene que ver mucho con la forma de gobernar Bukele, y que es una forma, ya digo, que seduce a mucha gente por su simpleza. Sí, claro, y sin duda alguna, pues por supuesto, esto ciertamente constituye una amenaza que sigue su curso, porque claro, incluso recuerdo que al principio de su mandato mucho se especulaba con el tema de que, bueno, que muy probablemente esa hipermayoría parlamentaria le iba a dar un proceso de constituyente, un proceso de cambio de la constitución, pero vemos que ni siquiera le ha hecho falta, ya que, como bien comentas, Manolo, pues esa complicidad que tiene el Poder Judicial con el propio Nayib Bukele, que es una complicidad de amigos, ¿no? Sí, Ciertamente, pues le ha dado
el respaldo necesario para hacer esta maniobra. Sin embargo, bueno, evidentemente esto apenas comienza. Ciertamente esto tendrá que ser, entre comillas, como dice él, ser aprobado en, en el Congreso el 1 de diciembre para volverse a postular, pero bueno, es lo que se supone que vaya muy probablemente a ocurrir. De todas maneras, bueno, sobre todo a nivel de la región, vamos a ver cuáles son las impresiones y cuál va a ser la reacción también de la diplomacia regional sobre esta aspiración de quiebre. Porque claro, ciertamente hay que tomar en consideración lo ocurrido también con el caso boliviano y qué impacto también tuvo sobre todo en el esquema de gobernabilidad del propio Evo y Arce, sobre todo con este elemento de esa aspiración de reelección que, bueno, tuvo en su momento que ser contenida, ¿no? De alguna manera, y que, claro, esto por supuesto va a tener repercusiones en el futuro. Así que, bueno, mis queridos, se nos ha echado el tiempo encima. Muchísimas gracias por estar allí y, bueno, sobre todo gracias, Manolo, por darnos un espacio en tu agenda allí en Buenos Aires. Así que, bueno, te deseamos todo lo mejor y que concluya con el mayor éxito posible. Gracias. Hasta la próxima semana. Llegaste hasta aquí, ¿te interesan los temas que hemos abordado? Puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.